Todas hemos pasado por el proceso de ir al baño, cambiarnos la toalla higiénica, tampón o la famosa copa menstrual, llenar la papelera con papel higiénico y lavarnos las manos después de terminar toda la parafernalia que implica cambiarnos. Pero, ¿y si no todas pueden hacer esto? ¿Sabías que según datos globales se estima que alrededor de 500 millones de personas no tienen acceso a productos e instalaciones adecuadas para la gestión de la higiene menstrual? En América Latina, incluyendo Colombia, aproximadamente el 12% de las mujeres no pueden costear productos de higiene menstrual, lo que lleva a improvisar con materiales inadecuados como telas, trapos, ropa vieja, medias, papel higiénico o servilletas, lo cual hace que muchas niñas y mujeres deban ausentarse de la escuela o el trabajo debido a la falta de acceso a productos menstruales y servicios básicos. Y a todo esto hay que sumarle el desconocimiento de cómo vivir adecuadamente nuestros ciclos menstruales. Por eso, esta serie busca recolectar experiencias de personas menstruantes desde su primer ciclo hasta otras vivencias que por el estigma o desconocimiento nos han alejado de vivir en plenitud nuestra menstruación. Hola, mi nombre es Valeria, yo soy de Armenia, Quindío, Colombia, y normalmente utilizo para gestionar mi menstruación. Al principio inicié con toallas higiénicas, luego quise probar con la copa menstrual, pero finalmente me quedé con los calzones menstruales. Las primeras experiencias menstruales que vamos a escuchar son de Vivi y de Geraldine y vamos a hablar sobre cuándo y cómo fue su primera menstruación y cómo se sintieron cuando les llegó por primera vez. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi primera vez con la menstruación fue como a mis 11, 12 años y solo fue como el manchón en el calzón. La mera curiosidad de llamar a mi mamá y decir como, hey, ¿qué está pasando? Porque estoy viendo esto en el calzón. Y más que todo sentí como curiosidad y tal vez un poco de temor porque no sabía bien qué se venía de ahí para adelante. Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, para mí la primera menstruación fue algo muy extraño porque pues si bien he sido criada por el matriarcado, pero nunca se había tenido como esa charla de qué pasaba cuando llegaba o si lo había escuchado de otras amigas en ese entonces que yo entrenaba gimnasia artística y sí me habían dicho como, ay, cuando le llegue me cuenta, no sé qué, yo como sana de la vida, ¿cierto? En el momento que me llegó, yo vi el manchón, o sea, yo no pensé que haya sido eso, sino que yo pensé, yo no, me cagué en los cucos. Pero ya, o sea, pasó como 2 días y ya sí, ya me preocupé y ya le pregunté a mi mamá y pues tampoco fue como, no, mira, pasó esto, la explicación y todo eso, no, fue como, ah, sí le llegó, vea, esto se pone así, esto es una toalla, mire a ver cómo se defiende. Entonces, en cuanto a eso, sí, creo que cambia mucho entre la relación que cada quien tenga. Y la edad también, pues en que uno le llega, yo la verdad no me acuerdo, supongo que fue entre los 12, 13 años, porque no me acuerdo bien. Bueno, similar a lo que le pasó a Geraldine, digamos que pues yo sí me crié con mi hermana, pero a diferencia de Geraldine, pues yo aparte de eso tenía hermanos, entonces era la gran mayoría hermanos, o sea, 8 hermanos, entonces sí había como un poquito de pena, como de temor a que ellos se dieran cuenta de eso. Entonces, a pesar de que me crié con mi hermana y que ella pues tuvo esa experiencia muy diferente porque pues ella sí le tocó antes de que apareciera todo este tema de toallas higiénicas y todo esto, nunca tuvimos como esa oportunidad de hablar y de explicar, mire, el proceso es esto y usted pasa por esto, esto y esto, ¿no? O sea, lo supe más fue como por comentarios de mis compañeritas de la escuela. Eso fue cuando yo tenía 12 años. Y pues igual todas ni siquiera lo mencionaban bien. O sea, no le decían menstruación, sino que es que ¿cómo era? Menstruación, o sea, muestración le decían, o sea, le tenían un poco de apodos, pero no. Y cuando a mí me llegó, pues ya tenía como idea de lo que se usaba, de cómo era el proceso, pero pues nunca por una mujer realmente que haya tenido experiencia. Yo simplemente recuerdo que fue como en un diciembre y bajé yo como que al baño y vi como esa mancha y yo, ay, no puede ser, ya me pasó a mí. Entonces fue como esa pregunta de cómo le pregunto yo a mi hermana, yo cómo hago, ¿cierto? Y también por ese mismo temor, porque pues mis hermanos no se podían enterar, pues porque era como un secreto así, como que nadie se puede enterar. Y sí, fue muy curioso, pues porque ya le mostré a ella, ya la llamé y ella me dijo, no, mire, es una toalla, póngasela de esta manera y ya ahí empezó como ese juego, pues de aprender a usarla,
de no sentirse incómodo y todo esto, y pues, o sea, eso fue como mi forma de experimentar la menstruación y así fue como más de 20 años, o sea, así ha sido más de 20 años. La segunda pregunta es ¿qué saben o qué sabían ustedes de la menstruación antes de que les viniera? Digamos que ya se respondió más o menos un poco con la primera pregunta, pero yo me acuerdo que en mi casa nunca se, o sea, como que no se tomaba el tiempo de decir como esto es lo que les va a pasar, van a experimentar tales y tales cambios, las toallas se pueden utilizar así, así, así. Más o menos cómo fue su experiencia o qué tanto sabían ustedes, ya sea por familia, amigos, colegio, antes de que les llegara la primera menstruación. Qué buena pregunta. Yo la verdad no me acuerdo. O sea, no tengo una retentiva, un recuerdo como de qué era, cómo se manejaba o así. Tal vez, pues como la mayoría de colegios públicos, llegaba la marca pues de toallas y daba su kit que trae su toalla nocturna, sus tampones, sus protectores y sus toallas normales, pero así a más de saber de cómo se usaban o así, no. Pues la verdad la información para mí sí era como muy nula, más fue como mirando a ver, defendiéndome y ya después fue como conociendo más el tema, igual también con lo que dice Vivi, siempre ha sido un tabú, entonces era uno, por ejemplo, cuando uno estaba entrenando, cuando yo estaba entrenando, era como el tema de esos días, o no se va, o esté pendiente de que no se le pase, ese tipo de cosas siempre ha sido un tabú, sea como sea, o en el mismo salón, si uno no tenía toallas, era como si se estuvieran pasando drogas por pasar una toalla. Entonces eso también implica mucho en el poco conocimiento como generacional que se ha venido dando, que hoy en día pues sí se conoce un poco más y se les da como más saberes o más herramientas, pero en mi tiempo muy poca. Pues en mi caso sí, pues como había comentado ahorita, sí fue un poquito como la charla de amiguitas, ¿no? Como que, ay, a usted ya le llegó, ¿y qué le llegó? Entonces sí como esa curiosidad de niñas y lo mismo como esa ignorancia, porque pues tampoco entre lo que se habló ninguna dejó como algo veraz, ¿no? Como real de lo que era el proceso. Recuerdo es más que todo una vez con una sobrina que ella fue y le sacó una toalla a mi cuñada y me mostró, pues como hacía escondidas, como, ay, venga, le muestro, no sé qué, y llegó y sacó una toalla y me dijo, vea, es lo que ella se pone, pero ninguna de las dos sabíamos cómo se llamaba. O sea, vimos lo que era y ya, y como que, ay, venga, y esto se pone así, o sea, súper inocentes y todo, y sintiendo la incomodidad de lo que era una toalla, pero pues no teníamos como esa dimensión de qué era, o sea, cómo se sentía una menstruación o cómo se veía, más allá de lo que uno veía en televisión cuando mostraban algo, ¿no? Que siempre era el flujo, un agua azul, y es como no, para nada es agua y tampoco es azul, pero sí, siempre fue como muy escasa la información, pues como uno esas ideas no. Y más que todo entre niñas decir como, ay, a mí me llegó mucho, a mí me llegó un poquito, pero ¿qué le llegó? O sea, uno no tenía como explicar ahorita que uno dice, no, pues fue un flujo, o fue como tiene textura de, no sé, gelatina, o es aguada, o tiene esto, no. O sea, uno de niños como, ay, sí, me llegó, pero pues uno no tiene como esa idea de relacionarlo con algo y tampoco sabe qué es, ¿cierto? Uno podrá decir que orina, pero pues eso no es orina. Pero sí, siempre fue como así, o sea, como muy por encima y muy en la inocencia de cada niña, ¿no? Que cada una se lo imaginaba diferente. De igual, también eso se veía con lo que utilizábamos para gestionar entonces la menstruación, porque igual creo que aunque hayan diferentes edades aquí, todas pasamos por la toalla y porque siempre tuvimos también como ese temor de llegar al tampón, porque había mucho mito alrededor del tampón de que si se usaba se perdía como la virginidad, pues entre comillas, o también que si se quedaba dentro, lo demás, entonces como que siempre era la toalla. En mis tiempos, como pues como de adolescencia y así apenas descubriendo lo que era la menstruación, siempre utilicé toallas, ya que a medida que fui creciendo y como que me fui enterando más del tema, pasé por la copa menstrual, pero tampoco me adecué muy bien a ella y resulté finalmente con los calzones menstruales. ¿Ustedes con qué han gestionado en ese entonces y ahora con qué siguen gestionando su menstruación? En ese entonces y ahora sigue siendo con toalla, porque ese entonces y ahora, entre el desconocimiento y todos estos mitos, pues el intentar usar tampón no,
o sea, no me sentía cómoda y tampoco era como lo normal, entre comillas, para mí. Aunque sí lo intenté y amigas me dijeron como, ay, ve, intenta, esto es así o es mejor o lo otro y sí, obviamente pues debe haber un cambio, pero no me he sentido cómoda con ningún otro más. Intenté también con las toallas reutilizables, pero o sea, también va como, creo yo que muy en la persona que tan escrupulosa sea al momento de quitar la toalla reutilizable, porque es lavarlo, es ver la sangre y de por sí uno, o sea, uno puede ver sangre de todo el cuerpo, pero ver sangre menstrual es como otra cosa, es como más asco, más tabú. Como todo el mundo, yo sí empecé también con toallas. Eso fue mucho, mucho tiempo, ya hace unos, no sé, 4 o 5 años. Ya ensayé fue pues, con la idea de la copa menstrual, pero pues también era como difícil dar ese paso, ¿cierto? Porque yo pues nunca fui como de tampones, ya por cuestiones de salud, porque a mí sí me afecta mucho como ese material, que eso es otra cosa también, que a uno le enseñan a usar toallas, pero nunca le advierten como los peligros que pueda tener o las reacciones físicas que uno pueda tener. Entonces yo empecé a buscar como otras opciones más sanas para mí, pues porque yo sufría mucho con eso, entonces eso ya le empieza a generar uno como infecciones y uno, pero ¿por qué infecciones? Y yo pues no tengo nada. Entonces ya empecé a buscar, fue con copas, ensayé con una, no me gustó, ya llegó la opción de la ropa interior pues para la menstruación, muy bien con esas y decidí volver otra vez a retomar la copa, pero ya con otras opciones. Sí, porque igual entre las copas también hay categorías, entonces están las que tienen palito, las que tienen aro, hay otras que son súper flexibles, entonces yo me fui por esa opción, lo he ensayado súper bien. Lo único que he tenido como difícil así ha sido como adaptarme a una y a otra, porque igual uno cuando ve las toallas, cuando las usa, pues es un proceso muy diferente a cuando uno ya pasa a una copa o a una toalla, que también tuve la opción de utilizarles estas toallas reutilizables, que uno pues ve la toalla y la ve sucia, pero la ve incluso como diferente tonalidad, ¿cierto? No ve el rojo ni siente el aroma de la sangre, que eso ya cuando uno ve la ropa interior, cuando usa la copa, ya es como un choque. Entonces es así como ha sido esa etapa o el proceso que todavía, a pesar de que ya llevo unos añitos con ellos, todavía sigo adaptándome, porque no es lo mismo, no siempre uno se pone rápido la copa, ni se la quita, ni se la pone fácil, o con la ropa interior, entonces hay un mes donde estoy súper bien con la ropa interior y otro mes no lo quiero hacer porque me da mucho trabajo lavarla o porque no quiero ver la sangre cuando la lavo pues en el lavadero y como, ay, qué pereza esa sangre ahí tener que estregar y lavar y como todos esos cuidados, entonces sí, varía un poquito, o sea, en mi caso sí varía un poquito como ese estilo. Entonces sí, eventualmente también me da como, no, pues usemos toalla, ¿no? Que es como la más fácil, porque no tengo que lavar nada ni esterilizar nada, simplemente quitármela, cambiarla, guardarla y botarla. Depende un poquito de eso, pero sí me inclino mucho más por la copa y por la ropa interior. Lo que dice y también me identifico mucho porque yo antes utilizaba toallas y digamos que las toallas por el material y todo hacen que la sangre se vea diferente y hace que huela diferente. O sea, realmente muchas veces hasta las menstruaciones son inoloras y cuando uno hace ese cambio de o a copa o a calzón es ese choque, ay, Marinas, mi sangre huele así o será que estoy siendo sucia porque el calzón está oliendo de tal manera y esto y lo otro, pero realmente pues resulta también difícil como adecuarse a lo que por más de que uno lo limpie, lo lave, pues la sangre va a oler así. Y digamos que también es un proceso como de, sí, de adecuarse a eso, pero también entiendo lo que uno a veces es como, ay, ¿será que estoy oliendo a sangre? ¿O será que el calzón quedó mal lavado? ¿O qué pereza estregar y estregar y estregar? Cuando resulta muchas veces más fácil cambiarse la toalla y botarla y ya. Pero también lo de las molestias, digamos que sí, también me identifico mucho porque desde que me cambié y desde que más o menos reconozco como las contraindicaciones que tiene utilizar toalla por los químicos, por todo esto y todo lo que puede ocasionar utilizar una toalla higiénica, digamos que eso también lo noté, que no solo como que eso trae su propio dolor o su propia contraindicación a lo que ya de por sí duele el ciclo menstrual, sino que los propios dolores del ciclo menstrual agobian mucho.
Entonces, como encontrar esa manera de con qué método duele menos o insertarse la copa a veces también resulta muy doloroso o un proceso súper largo para introducirla, sacarla, que a veces queda bien puesta, a veces no. Y también que por ejemplo, yo he sido una mujer que todos los ciclos menstruales me duelen demasiado. Encontrando pues como medicamentos que me ayuden a aliviar este dolor, como que siempre, o al menos digamos como la cultura colombiana es irse un poco más también a lo natural. Yo normalmente, como lo natural que siempre, las mamás le dicen, no, no, tomes esta aguapanelita con canela, bien caliente, que eso le sirve pues para los cólicos. Esa es como mi habitual de irme por la aguapanela con canela. ¿Cuáles son los remedios caseros que en su familia han durado y que ustedes siguen tomando para aliviar los cólicos o los malestares? Pues yo siempre he tenido, de hecho, esa costumbre perdura, la manzanilla. O sea, tomar la agua de panela con manzanilla, o sea, para mí es bendito, porque yo sí ensayé cuánta cosa, no, que la canela, que no sé qué, y manzanilla para mí es mágico. Y digamos que como yo no planifico ni tengo nada de esas, y pues debido a mis estados de salud, digamos que para mí se hace muy difícil, pues yo tengo hipotiroidismo y pues tengo diabetes, entonces eso me complica más el periodo. Entonces pareciera que tuviera endometriosis o ovario poliquístico y ninguna de las dos. Entonces yo como no puedo consumir tampoco tantos medicamentos, entonces siempre lo natural. Entonces la manzanilla es una cosa santa para mí y también estos cojincitos con el agua fría, agua caliente. Entonces, claro, esos son mis dos aliados. Y la cama, o sea, la cobija, porque el dolor de espalda es bastante fuerte. Entonces, cuanto más repose, mejor. Vivi me hizo caer en cuenta de algo, que yo también sufro de la tiroides, pero no lo había ligado a que tenía que ver con eso, porque yo tengo 26 años, pero en estos 26 años, pues la verdad todavía como que no me conozco lo suficiente como para saber si son cólicos o no, porque la gran mayoría de lo que yo de vida menstrual nunca me han dado o no me han dado tan fuertes. Y yo tengo otro, pues como otro mal, por decirlo así, que también me hace como confundirlo. Entonces yo me voy a la fija y es preguntarle a alguien que sí los haya sentido. Entonces yo pregunto, ¿me duele acá? ¿Me duele acá? Y me dicen, sí, es cólico. Y yo quedo como, ah, ok. Pero ahora también, pues último que, pues uno ya después de los 24, 25 ya le toca ir al ginecólogo y que todas estas cosas de salud, llegó un ginecólogo y me dijo que yo tenía ovario poliquístico. Pero a fin de cuentas dijo que no era eso. Pero entonces, a eso voy con lo que Vivi me hizo caer en cuenta, que también puede ser por la tiroides. Y es lo mismo, el dolor de espalda es horrible. Y aunque yo sí soy muy reacia a tomar cosas, pero ya cuando veo que si el dolor no, o sea, puede conmigo, sí me voy por una aspirina o un acetaminofén, porque como no soy de tomar tanta pasta, entonces sí me hace efecto. Pero a mí lo natural, como decir el agua con canela, no me gusta, me hace vomitar. Entonces como en esos momentos uno está como más sensible del olor, del tacto, de todo. Entonces, para mí eso es como, no, prefiero quedarme en la cama y morirme a tomarme alguna cosa con manzanilla o con canela, porque sé que va a ser peor. La otra pregunta que les quería hacer es ¿a qué desafíos se enfrentaron o se siguen enfrentando cuando menstruan? Y creo que las tres podemos llegar a una conclusión y son los médicos. Pues como que nunca se llega a un diagnóstico verdadero o todos los dolores menstruales que una expresa se solucionan con las dichosas pastas de planificar, que lo que hacen es alterar demasiado el ciclo menstrual, las hormonas los estados de ánimo, o sea, eso cambia demasiadas cosas, pero por lo mismo de no investigar aún más de si es endometriosis, de si está ligado con la tiroides o no, que más que todo una termina llegando a esas conclusiones porque habla con las amigas, pero más allá de que haya como un respaldo médico de decir, bueno, vamos a mirar bien cómo va tu ciclo menstrual, a qué te enfrentas, por qué te duelen tanto esto, si tiene que ver ligado con la menstruación o lo que sea, con las comidas o
bueno, diferentes hábitos, como que la parte médica se queda muy corta para nosotras y más cuando experimentamos dolores tan terribles. Y eso pues yo me pude dar cuenta el año que experimenté con lo del tumor ovárico, que realmente se menosprecia mucho cuando una mujer habla de que la enfermedad va ligada a la menstruación. O sea, se pueden hacer como no, más fácil, no sé, tienes algo gastrointestinal que algo ligado a la menstruación. Entonces es luchar no solo como con los síntomas que una misma ya experimenta que son terribles, sino con la opinión médica. Aparte de eso, como que otros desafíos creen ustedes que se puede enfrentar o ustedes mismas se enfrentan cuando menstruan. Pues yo creo que es como lo que más me ha tocado a mí es como esa incredulidad del dolor que uno siente. Por ahí una vez en Instagram un video de una chica comentaba que el dolor menstrual es como romper como 15, 20 huesos. Ella puso una cifra X. Entonces como, ay, pero ¿cómo va a ser eso posible? Y es verdad. Entonces hay otro tipo de videos donde muestran hombres que les da por ensayar, yo no sé qué aparato es, que para sentir los cólicos, y con el nivel más bajo ya están llorando que porque no aguantan más. Entonces muchas veces uno dice o pide, o cuando está trabajando casi siempre o estudiando, que uno muchas veces con el periodo está imposibilitado incluso para pensar, porque uno tiene un dolor, y no solamente el dolor, sino el síndrome disfórico menstrual, que pues eso lo descubrí hasta hace poquito porque mi psicóloga me explicó, y era una cosa que yo pues nunca entendía, que era que yo sentía depresión cuando tenía la menstruación. Entonces pues mi mamá lo interpretaba como, ay sí, es algo del periodo, y ella sabía que yo lloraba y me sentía muy mal y no quería moverme de la cama, y ella ya sabía. Entonces ella me daba pues sus cuidados, pero pues también como en esa ignorancia, ¿cierto? Pero pues uno en un trabajo o estudiando dice, no, mire, es que yo me siento mal, me siento con depresión, no quiero venir. Y es como, ay, pero ¿por qué? Porque tiene un cólico, ay, tan delicado. Y es como, pero es que no es lo mismo. Pues porque le involucra a uno muchas cosas, o sea, el dolor físico, el emocional, o sea, todo lo que uno tiene que pasar, pues porque uno está pasando prácticamente por una anemia, o sea, el ánimo lo tiene por el suelo, los estrógenos, chao. Entonces como que tantas cosas, y esa incredulidad todavía que se ve, aún ahorita cuando se habla tanto del tema, cuando medianamente estudian el ciclo de la menstruación, eso es lo que más uno pelea, o sea, eso y como las alternativas que hay para la menstruación. Sí, que ahorita hace poquito dijeron que ya los tampones tienen no sé cuántos químicos y los acercan a uno como al cáncer y todo esto. ¿Y cuántas mujeres no pasaron por eso? Entonces como toda esa ignorancia que hay respecto a la menstruación en todo sentido, porque incluso uno de mujer, pues si uno medianamente es afortunado y encuentra una doctora, un doctor que entienda, que por lo menos explique y lo relacione como todas esas cosas que uno tiene. Porque más allá de ofrecerle a uno pastas de planificar, es como, ay, si tiene dolor, tómese un doble. Tiene esto, tómese las pastas de planificar. Y es uno, pero venga, analicemos un poquito más a fondo esa situación médica que yo traigo, ¿cierto? Porque no solamente es el cólico que yo tengo, sino que padezco. Entonces, listo, que usted tiene un hipotiroidismo. Entonces, esto le puede aumentar más. Entonces, la puede hacer más propensa a sangrar, le puede doler más físicamente, o que tiene, no sé, ovario poliquístico, o que otras cosas tiene, que sufre anemia, que sufre otro montón de cosas. Entonces eso también se puede relacionar y ayudarle a uno a encontrar como qué solución puede haber, pero pues no todo el mundo tiene esa posibilidad y no encuentra uno médicos de ese estilo. Pues yo concuerdo con las dos, el poco conocimiento y la poca relevancia que se le da a todo este tema, que de por sí, o sea, esto lleva toda la vida, y el conocimiento o los estudios que hay sobre esto, que debería ser arduo, debería ser bastante, en realidad es poco para lo que debería de ser, o yo considero que debería de ser, es muy poco, porque lo que dijo Vive, que las personas que sufren de anemia, de la tiroides, también los trastornos emocionales afectan muchísimo, porque, o sea, si está el chiste de, ay, no, usted está así es porque le va a llegar, sí, obviamente, pero es que es un desbalance hormonal horrible, porque su cuerpo se está preparando para hacer un bebé y a la final es como, no, entonces te voy a... O sea, en vez de decir como, bueno, nada pasa, no, o sea, el cuerpo de uno lo mata prácticamente por no darle lo que quiere. Entonces, ese poco conocimiento también, no solo médico, sino que, pues desde antes, como hablábamos al principio, de no poder tocar el tema porque era más tabú que otra cosa, también afecta mucho. Hoy en día sí se habla mucho, sí hay muchas chicas que hablan de eso en redes sociales, hay mucha información, hay videos que dicen, mira, esto pasa en tu menstruación, tu estado de ánimo puede variar por esto, por lo otro. Antes nada se sabía, era como, no, está en la cama porque, como dijo Vive,
no, simplemente le está doliendo horrible, pero sí afecta mucho y es algo que la ignorancia también de nosotras mismas como mujeres, tenemos que empezar como a informarnos más para que en el momento que nos toque un doctor, como en situaciones que yo he visto que lo confunden como dijo Vale o lo quieren llevar más por algo gastrointestinal, decir como no, mira, yo sé que es esto porque leí y puede ser, al menos investíguelo. Pero ahí también entra otra cosa, que hay muchos doctores y doctoras también que simplemente se van por lo que se ve en la punta del iceberg. Entonces no lo escuchan a uno y por eso pasan este tipo de cosas de cáncer de cuello uterino, cáncer ovárico ya en su última etapa, sabiendo que se pudo prevenir solamente porque lo estaban tratando como uno era. Yo estoy totalmente de acuerdo y me parece que realmente uno de los grandes desafíos que enfrentamos como mujeres es el desconocimiento, porque ni en el colegio ni nada, o sea, uno no puede pretender que hayan dudas de algo que uno ni siquiera cree que desconoce, y me parece algo que vine apenas a caer en cuenta hace unos años, que es muy impresionante el saber que el ciclo menstrual no solo es menstruar, que hay sus diferentes fases y que te sientes diferente en cada una de tus fases, y es como pude menstruar por más de 10 años y no saberlo. Entonces uno de los grandes desafíos que siento que enfrentamos es ese desconocimiento, y que otro es no solo ese desconocimiento, sino la atención médica y también el acceso a lo que hablábamos primero, que si son las toallas, que si son los calzones, que si es la copa menstrual. ¿Ustedes creen que todas las mujeres tienen acceso a estos productos, tanto médicos como de gestión menstrual? ¿O cómo ven pues este panorama? No, pues ese panorama, al menos en Latinoamérica, pues es prácticamente nulo, por el simple hecho de pues hay mucha pobreza extrema, entonces tienen que buscar como las maneras de como contrarrestar lo que les falta en esos momentos, pero no hay ni educación menstrual, no hay, en muchas partes no hay cómo apoyar eso, en muchas partes también sigue siendo un tabú gigante todo esto. Yo creo que eso también depende mucho como el lugar en el que estén. Digamos que nosotros tenemos ese privilegio de vivir en ciudad, pues en una civilización como tal, y para nosotras están esas opciones. De hecho, encuentra más opciones. Entonces ya uno ve que el sangrado libre, que las toallas reutilizables, que la ropa interior, pero pues eso lo vemos nosotros acá. Digamos que en otras regiones que ni siquiera tienen como esas opciones de llegar a una toalla higiénica, ¿sí? Entonces creo que apelan un poquito más como a lo que me decía mi mamá en sus tiempos, que ellas no utilizaban toallas sino como las camisas viejas, entonces las volvían como trapitos, y eso creo que más llegan como a ese tipo de... Todavía falta mucho por conocer, ¿no? Y por divulgar de este tema, que a pesar de que aparentemente se están dando a conocer y hay muchas opciones, todavía hay gente que no llega como a ellas, ¿sí? Y que no las conoce, y pues siendo pues un poquito negativo, como que no llegarán como a esa opción. Sí, lo que decían las dos es que primero no tenemos o no tuvimos como esas grandes guías menstruales que tuvieran todo el conocimiento y que nos hablaran sin tabú al respecto, porque si bien tuvimos hermanas o nuestras propias mamás se apersonaron de educarnos de eso, pues realmente lo hacían desde el tabú que ellas mismas cargaban con la menstruación, y que asimismo heredamos ese tabú. Por ejemplo, en mi casa, esa vergüenza relacionada con la primera menstruación o con la menstruación en general era como no, trata de que los papeles en la papelera no se vean con la menstruación, como que tápalos, o que si se tapaba o que si uno se le pasaba pues la menstruación en el pantalón, que el saquito, como no, qué vergüenza, o lo que decía Geraldine al principio, la situación de sacar la toalla del maletino, de pasársela una entre otra como si se estuviera pasando algo ilegal, que era como ay no, que no se dé cuenta, o que los niños alrededor o las otras personas no se den cuenta que una está menstruando. También otro tabú que me acuerdo que había en la casa era lo del cabello, que no se puede cortar el cabello porque se le achila. O algo muy chistoso que pasó este diciembre fue que mi prima hizo natilla y tenía la menstruación normal, y entonces ella dijo así como entre chiste y chiste, como ay, yo creí que se me iba a cortar la natilla porque siempre me dijeron que no podía hacer nada con leche porque se cortaba, la leche se cortaba, y todos decimos como es increíble que a tus 26 años vengas a desmentir ese tabú. Entonces como que otro tipo de tabús habían en sus casas
relacionado a la menstruación? Pues la lista es bastante grande. O sea, estaba lo de pues la leche, lo de las matas, lo de que no podía uno tocar bebés, que no podía tocar casi que una persona enferma, bañarse. Bueno, eso sí lo entiendo más ahora, no por tabú, sino por los cólicos que uno tiene, ¿no? Que bañarse con agua fría. Entonces, y si se bañaba con agua fría, pues tenía que disimular porque nadie se podía enterar de eso. Entonces era como, escóndase, pues si se dan cuenta que usted tiene el periodo, o que si lleva toallas, o que se le pasó pues algo en el pantalón, no, o sea, nada, lo mismo. En todo lado uno tenía que estar siempre como perfecto, no podía verse como con señales de dolor ni manchas en la ropa, no, o sea, tabús un montón, a lo mismo que la sangre, que no tocarla o no manipularla, que porque eso también le contagiaba cosas a uno, y todos los dichos de las abuelitas, básicamente. Ustedes tienen muchos. Yo no, yo la verdad los he aprendido de ustedes. La verdad en mi casa no había, o sea, porque tampoco es que me pudiera ver mucho con mi mamá. Mi tía ya tenía su edad, yo creo que cada rato ya pasó por ahí, ya tenía la menopausia hace muy buen tiempo. Yo sí comparto lo que dijo Vivi, porque una vez mi hermana no me dejó dormir con mi sobrino porque yo tenía la menstruación y dijo que el humor cambiaba. Entonces que una le podía como contagiar el humor, o bueno, no sé, algo con el humor que cambia cuando una está menstruando. Entonces que uno no podía dormir o acercarse mucho a los niños. ¿Por qué? No sé de dónde viene esa creencia, pero bueno. O la de cortarse el pelo o cortarle el pelo a alguien, o que ir a un cementerio, que todo, o sea, todas esas vainas raras que ni a misa, o sea, prácticamente no podía salir uno de la pieza de uno porque ya todo el mundo se contagiaba. Ya como para ir cerrando, me gustaría preguntarles, que creo que, digamos, como que en toda la charla llegamos a la misma conclusión, y es si les hubiera gustado tener la educación menstrual que tienen ahora a una edad temprana, y si creen que es importante que las niñas de ahora tengan esta educación y por qué. De que es importante ahora la educación, claro, para que ellas no tengan que pasar por lo mismo que pasamos nosotras, por el hecho de que esconderse o tener la pena de ir a preguntar o asustarse por qué pasó, no, la ignorancia se acaba y esos mitos y esos tabús se acaban con el mismo conocimiento y de saber de que si sufren de algo también les va a afectar, que los cólicos no son normales, pero hay maneras de controlarlos y no tiene que ser solamente con pastas de planificar, que sin planificar también pues le va como que mejor, por decirlo así, y que no toda la solución a lo que le digan es tómese una pasta o aplíquese una inyección o lo que sea durante el mes para que no le duela o para que no le salgan barros, no, sino como saber de qué manera y de qué cuidados usted y su cuerpo debe tener para ese momento del mes. Para ese ciclo del mes. Para mí, digamos, más que educación, yo creo que es más como la forma de sentirse uno con ese proceso, ¿no? Con la menstruación, que es más como fortalecer esa autoestima que uno tiene. Pues hablando desde mi propia experiencia, ¿no? Que digamos que ya a mi edad yo todavía sienta como ese cierto repudio a tener que utilizar la copa o lavar la ropa pues con manchas de sangre, que incluso tocarla o olerla todavía me cause como ese repudio. Siento que uno deberían enseñarle más como a querer esos procesos, como verlos de una forma más natural, que no dependan tanto como de pastas, pues de esos medicamentos y eso. O sea, vean la menstruación más como un proceso interno. O sea, estoy como hablándole a mi niña interior, sí, como que aprenda a querer más ese proceso y que lo viva con una forma más amorosa, que no se rechace tanto, porque uno en el periodo siempre se ve como en algo negativo, ¿no? Como con esa pena, con ese tabú, como escondas y no lo diga, pues tampoco es como gritarlo a los cuatro vientos, pues es obvio que todo el mundo sabe que todas las mujeres menstruamos, ¿cierto? Pero que no lo vea como algo negativo, o sea, que lo acepte y lo lleve bien y que se eduque bien en base a eso, que busque esas alternativas que sean saludables para ella, porque yo puedo querer utilizar tampones, pero sé que a mí no me van a beneficiar, pero podría utilizar más bien ropa interior, o puedo usar una copa o otra, pues que hay un montón de opciones para el periodo. Entonces que más bien como que nutra esa parte interna, como esa autoestima, que a partir de ahí empiece a investigar, que siempre ponga como de parte primero ella misma y ya después empiece como a ver esas otras opciones y de qué forma se beneficia, ¿no? Que lo viva de una forma sana, o sea, que hay que entender también los
procesos por los que pasamos, como con esa madurez y esa tranquilidad, pues que no lo vea como esa negativo y que todo, tampoco pues al extremo como de mostrarle a todo el mundo que está menstruando, pues es algo normal, pero pues, o sea, saberlo llevar, ¿sí? Más que todo eso, como llévelo en calma, entiéndalo bien y asimílelo, o sea, llévelo muy internamente porque de eso también se trata la menstruación, ¿sí? No como volverlo una moda ni nada, pues esto como un trend en TikTok o eso, o arte, no, o sea, para mí es algo más introspectivo, o sea, más de cuidarse uno, de quererse uno, de entenderse, que no es solamente ponerse una toalla y ponerse un paño con calor, no, es también como entiéndase usted, entienda su cuerpo, quiéralo por lo que es y por lo que vive, ¿sí? Porque igual eso es una etapa que va a llevar uno muchos años, entonces no es que la odie sus 20, 30 años que la pasen, no, sino que la quiera siempre y que vaya en paz con eso. Con esas palabras, ¿qué más agregar? Pero sí, o sea, creo que Vivi realmente resumió demasiado. Primero me parece muy bonito porque creo que al adentrarse más en este tema, un poco también le estamos hablando a nuestra niña interior que pasó por tantas cosas, tantos dolores y que desconocíamos completamente. Creo que también para nosotras mismas y para las niñas que puedan escuchar o para las adultas que se sientan en la responsabilidad de educar respecto a este tema, es saber que la menstruación no es un proceso que sirva solo para concebir hijos. O sea, la menstruación es algo de nosotras y que nos han alejado por mucho tiempo de lo que decía Vivi, de tenerle como ese cierto asco a la sangre, de decir no, es que huelo diferente, de que no puedo hacer ciertas cosas, cuando menstruar realmente es algo muy propio, hasta puede ser algo muy bonito, porque es un ciclo que no solo es la menstruación, sino es todo un ciclo en el que nuestro cuerpo nos habla también mediante la menstruación. Entonces, pues creo que aparte de hablar a nuestra niña interior, también le hablamos a otras niñas de que es un proceso muy normal y más que avergonzarse por él o de odiarlo, es aprender a conocerlo y también amarlo, porque sí, lo que dice Vivi es verdad, o sea, no va a ser algo que pase 2 años y ya, es algo que vas a llevar por toda la vida. Y pues que por lo mismo creo que este tipo de conversaciones también ayudan, si bien creo que la sociedad todavía no está abierta totalmente a escuchar de estos temas, también la parte médica siento yo que está muy atrasada para atender nuestros dolores o atender nuestro ciclo menstrual. Realmente yo siento que hace falta mucho trecho, pero también hemos caminado demasiado. Y siento que en nuestras familias, o por lo menos en la mía, también esos dolores incapacitantes ya no se ven como ay tan exageradas, sino que ellas son más conscientes de que realmente la menstruación puede doler mucho y cuando duele mucho es signo de que hay algo mal, porque la menstruación no debe doler así. Queremos recordarles que si quieren conocer más sobre los proyectos y acciones que lleva a cabo The Pat Project, pueden seguir su cuenta oficial de Instagram, @ThePatProject, y allí encontrar el enlace de su página web. Este es un producto original nacido del voluntariado 2024-2025 del Advocacy Track de The Pat Project. Investigado, narrado y dirigido por Valeria Hernández López y Paula Dacunda.